Y es hora de que se nos sume la gran invitada que tenemos para el día de hoy, Premio Nacional de Periodismo, porque hoy vamos a estar hablando con Farideh Serán acerca del horror que está ocurriendo en Gaza. La tenemos conectada ya, a ver si... Ahí está. Farideh, bienvenida. Hola. A La Voz de los que sobran. Hola. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Una vez más aquí con ustedes, me encanta estar con ustedes. Son un espacio fundamental en estos momentos de tanto silencio en algunos aspectos y en algunos temas. Perfecto, gracias. Gracias por estar una vez más, como siempre, aquí con nosotros. ¿Daniel? Sí, Farideh, el tema que nos convoca, nos ha convocado muchos temas contigo porque además eres una mujer muy amplia, sabes harto, escritora, etcétera. Pero ahora estamos metidos un poquito en el tema de el genocidio en Gaza, ¿no? Eso es un poquito lo que nos convoca, por lo menos en la primera pregunta. Hemos visto que ha crecido la oposición en los pueblos a que continúe este genocidio, ¿no? Hoy día en la mañana veía un grupo en Grecia que no dejó bajarse de un buque de estos buques que transportan gente pasándolo bien, ¿cómo se llaman? Los de turismo, ¿cómo se llama eso? ¿Buques grandes? Gracias. Sí. Los cruceros. A un crucero no dejaron, a los israelíes no los dejaron bajarse con banderas palestinas. O sea, es una muestra de que usted israelí, hágase cargo, quizás usted no ha aportado ni un arma, pero es su gobierno, es su país. Páselo mal a raíz de esto. Yo lo encuentro muy bueno. O sea, yo creo que a los ciudadanos israelíes en el resto del mundo deberían hacerlos pasar un mal rato. No matar, no torturar, no hacerles nada de eso, pero por lo menos hacerles pasar un mal rato para que ellos presionen a su propio gobierno de parar este genocidio. Bueno, esto es lo que vi hoy día a la mañana, que se ha replicado por en muchos lugares, pero no parece influir en aquellos que tienen el poder, ¿no, Farideh? Sí, bueno, Daniel, efectivamente creo que hay un tema. Estaba justamente leyendo una columna que escribió a comienzos de mes Ilan Pappé, ¿no? Y se llama Sobre el coraje de hablar. Y tiene un concepto que es habla del pánico moral. El pánico moral que es el que de pronto sufren las ciertas élites, periodistas, políticos, etcétera, de no nombrar las cosas por su nombre, no decir genocidio, no horrorizarse, no conmoverse ante el horror, no porque no estén conmovidos, sino por pánico, por miedo a perder determinadas posturas, posiciones, por miedo a ser calificado de antisemita, por mil temores, ¿no? Ese coraje de hablar o ese pánico moral que ha mantenido en silencio, yo diría que gran parte de los gobiernos europeos, ¿no? De la Unión Europea, que francamente han mirado. Ahora reciente apareció una declaración, ¿no? Una iniciativa de 24 ministros de Relaciones Exteriores de Europa planteando el fin urgente del genocidio, pero ya no queda nada. O sea, ya en Palestina el enseñamiento ha sido brutal. Eso, luego de casi 2 años de masacre, de exterminio, no se empiezan a levantar algunas voces, pero tampoco con gran resolución. Entonces, sobre este tema del coraje de hablar, sobre este pánico moral, creo que es muy interesante porque de alguna forma se está no solamente coartando, ¿no? la necesidad de poner luz sobre un hecho que es brutal en pleno siglo XXI, como está asistir a un genocidio casi en tiempo real, en vivo y en directo, sino ver la complicidad, el silencio cómplice, la omisión, la cobardía, ¿no? Moral de estos gobiernos de Europa, ni hablar de Estados Unidos, que claramente está apoyando y está estimulando el genocidio con todo el apoyo que le entregan al Estado de Israel. Por una parte eso, por otra lo que tú señalas es cierto, ha habido una reacción a nivel del pueblo, no es lo mismo los pueblos que las calles que las élites gobernantes. Claro. Y tú distintos lugares del mundo donde efectivamente cuando veíamos las tremendas manifestaciones en Inglaterra, en Londres, en Estados Unidos, ¿no? Manifestándose en contra del genocidio y los gobiernos con una postura totalmente diametralmente opuesta o bien sencillamente en silencio. O sea, sí, hay una dicotomía entre esas reacciones. Felizmente la calle, el mundo, el pueblo, la opinión pública internacional está reclamando, está horrorizada, ¿no? Y ve con horror también, insisto, esta complicidad, este silencio cómplice, este pánico moral al que alude Pappé. El Papa hace poco sacó una declaración en 2 o 3 o 4 idiomas respecto de la iglesia que fue bombardeada.
A mí me Sí, sorprendió. la única iglesia. ¿Qué, Sí. qué tiene que ver? O sea, es una iglesia, es su campo. Y todas las personas que están ahí, todos los fieles, ni siquiera nombra al gobierno de Israel. Yo estoy sorprendido de la postura de la iglesia que ahora que después de 1 año y medio bombardean una iglesia, matan al cura y no sé, 5 o 6 personas. Hay declaración en todos los idiomas del Papa para condenar eso, pero bueno, y todos los que han muerto, o sea, porque no eran católicos, que muchos eran Sí. católicos, los palestinos no son todos árabes. Entonces, Musulmanes. es muy Son todos raro. árabes, no son todos musulmanes. Musulmanes, Árabes sí, perdón. musulmanes no. Claro. Bueno, me confundí. Musulmanes. Entonces, también ahí hay un. Perdona que lo ponga, pero creo que el Papa se supone que es un referente mundial del amor, de la paz, etcétera. Y yo creo que el Papa anterior sí, pero este es primera vez que lo veo y salta con bombardeo una iglesia, Esto- pero. Sí, Farideh. esto te indica lo que estamos hablando justamente, ¿no? Sí. O sea, cómo para que ocurra un genocidio que nadie sea capaz de detener o nadie quiera detener, ¿no? Se requiere mucha complicidad. Sí. Y en esas complicidades no solamente están los gobiernos de las potencias más importantes del mundo, de las potencias occidentales, también están figuras, ¿no? Como el propio Vaticano. O sea, efectivamente es insólito que porque por supuesto que hay que levantar la voz si bombardean una iglesia, pero que saque la voz recién, ¿no? Que omita todo lo que está pasando desde hace mucho rato. Sí, hay una diferencia. Este pánico moral al que justamente alude Papé, que para mí me parece que es muy interesante porque no justifica, pero explica, ¿no? Este guardar silencio frente al horror. De líderes de opinión, no estoy hablando de la opinión pública, sino de líderes de opinión, de periodistas, de académicos, de políticos, etcétera, o de figuras como el propio Papa, te está hablando que además te está reiterando que para que exista un genocidio se requiere de la complicidad de muchos. Y una de esas complicidades sin duda son los centros de poder como puede ser el Vaticano y la Iglesia Católica. Hassan. Es bien interesante el concepto de ocupa Ilan Pappé y justamente en el contexto de los medios de comunicación, que es un problema a estas alturas de todas las democracias occidentales, es un problema que hemos tenido en Chile históricamente, pero acá se está poniéndose muy grave el asunto en términos de lo evidente que es la censura. El pánico moral es esta idea que hay algo que nos amenaza, que genera entonces una reacción en la población, ¿no? Que tenemos esto de que los comunistas comen guaguas, que los judíos beben la sangre de los recién nacidos cristianos, el libelo de sangre. La pedofilia, que constantemente esas ideas de la idea de múltiples denuncias que son medio inventadas. Tenemos situaciones de pánico moral que viene si vamos suficientemente atrás en la historia, de las brujas. Entonces, esto es el clásico, el momento en que la sociedad se enloquece, efectivamente. Y en el tema del invento de antisemitismo, que yo lo viví siendo británico, viendo cómo habían literalmente inventado un escándalo de antisemitismo, eso mucho antes del genocidio en Gaza, en un momento que de hecho el Medio Oriente estaba totalmente olvidado y lo ocupaban en Inglaterra para atacar la izquierda. Esa forma que de que los periodistas particularmente transmiten ese tipo de miedo. Quería hablar un poco del rol del periodismo en eso, en el caso de la incapacidad de enfrentar una empatía moral básica, producto de esta idea que nos amenaza un ficticio enemigo como el antisemitismo. Hassan, es muy interesante lo que tú dices, pero yo creo que es mucho más brutal, porque estamos hablando del pánico moral como un concepto acuñado para las élites, para los periodistas, para los académicos, para los gobiernos, para los gobernantes, para las figuras como la del Papa, etcétera, que tienen información, que saben que efectivamente hay un genocidio en curso, pero que no lo dicen, que callan. Ese es un gesto de cobardía porque están callando, no porque crean de que los judíos pueden hacer tal o cual cosa porque los palestinos son brutos, sino que callan por miedo a perder sus determinadas posturas o posiciones, miedo a
a desencadenar determinar, como estamos con un que no lo quiero calificar de matón de barrio, porque yo creo que hoy día entrar a hablar de Trump como una figura excéntrica estamos haciéndole un favor. Creo que estamos hablando efectivamente de un fascista, ¿no? Que tenemos un fascista hoy día a cargo de la Casa Blanca que amenaza a todo el mundo con las penas del infierno ante cualquier movimiento que a él le parezca desagradable, como por ejemplo el tema de los aranceles, ¿no? O las deportaciones, etcétera. Ese silencio frente a eso es cobardía. Estoy hablando de las élites, es cobardía. Ya no es el tema del cuco al comunismo, cuando la Guerra Fría se acabó hace mucho rato, o a las brujas porque son sabias y entonces te pueden meter, sino es que ya es un tema mucho más, más complejo, porque es un tema, una cobardía intelectual, es una deshonestidad intelectual además. Y en el caso de los periodistas lo hemos visto mucho. O sea, en Chile se ha calificado al presidente de la República de ser antisemita por algunos sectores y algunas voces, ¿no? Y me parece que francamente es inaceptable una acusación de esa naturaleza. Porque digo deshonestidad intelectual porque con ese mote de antisemitismo se intenta entonces acallar el debate. Se intenta clausurar el necesario debate y la necesaria denuncia frente a lo que está ocurriendo en Gaza, frente a la utilización del hambre como un instrumento de guerra, ¿no? Frente a las muertes diarias de inanición de los niños desnutridos, frente a los periodistas que se desvanecen en las cámaras cuando están haciendo sus despachos en vivo y en directo. Eso, no querer ver eso, no denunciar eso, no horrorizarse frente a eso, es un acto de deshonestidad y de cobardía moral. Y eso es lo que está pasando además en algunos sectores de los medios de comunicación en nuestro país y también afuera. Sí, esto tiene un fin. Cuando termina el proceso, esto pasó en la Segunda Guerra, digamos, obviamente. Después saltaron todos a decir, oh, lo que hicieron los nazis. Claro. Muchos sabían que estaba pasando. Y yo no lo sabía, decían, y no sabíamos. Yo no sabía, pero sí sabían. Claro. Y en ese momento se quedan callados. Ha pasado, en Chile pasó, aquí pasó con las violaciones mismo. de derechos humanos que se miraban para el lado. Aquí pasó y después lo todos mismo. condenamos eso. Es una de las cosas que más me ha sorprendido, y perdona que lo haga medio personal, pero es una de las cosas que más me sorprende del ser humano, que después todos van a estar condenando, y yo lo he dicho más de una vez, con lo que pasa con Milei, a los argentinos les va a dar vergüenza haber tenido ese presidente. Pero hoy día, violita, digamos. La proporción es distinta a Faría, lo entiendo claramente, pero un presidente que termina, o sea, que corta los aportes al cáncer, ¿cierto? Debería hacer saltar a todos los intelectuales, a todos los periodistas, a todos los profesores de la universidad, etcétera, etcétera, pero no pasa nada. Cuando se vaya, cuando caiga, vamos a saltar todos diciéndolo. Lo mismo en Gaza. Van a saltar en ese momento, pero hoy no pasa eso. Y eso que tú dices del pánico moral, etcétera, es una cuestión que yo no entiendo mucho o lo logro entender, pero es parte de la naturaleza del ser humano, parece, ¿no? O sea, tratar de defenderse a uno mismo y su entorno pequeño frente a algo que yo no puedo controlar y que me puede hacer perder lo que tú dices, a ciertos privilegios. Sí. Bueno, está eso, evidentemente. Y por otro lado está este proyecto frente al pueblo palestino, este proyecto de evitar de que Palestina efectivamente tenga un Estado, de que Palestina efectivamente exista. Esta decisión en el fondo de borrar del mapa a Palestina, porque eso es lo que está pasando. Están intentando, ya llega a niveles insólitos. Se está anunciando, Daniel, y eso es muy grave, se está anunciando la instalación de un gran campo de concentración, porque no se puede decir otra cosa, en Gaza, en un sector de Gaza, para aglutinar ahí a la población, ¿no? Y con el control territorial del ejército israelí. O sea, el ejército israelí no pretende retirarse de Gaza, pretende instalarse ahí, pretende además entonces encerrar a la población, a los sobrevivientes, vamos a ver cuántos a este paso cuántos quedan, encerrarlos en un ámbito acotado, ¿no? En un espacio acotado. Eso se llama Auschwitz, eso se llama Gaza, es hoy día Auschwitz. Eso es muy grave, y eso está en curso y no se dice mucho, ¿no? Claro, hoy día los 25 ministros de Estados europeos levantan la voz e intentan efectivamente hacer un llamado para detener el genocidio. Pero estamos a casi 2 años. Y que recién eso pase, esté ocurriendo ahora con estos líderes políticos es bastante lamentable. Nos habla entonces de la complicidad, nos habla de los intereses que están detrás, nos habla de la hegemonía que se instala en la Casa Blanca, teniendo a Netanyahu
y a su gobierno fascista de nazi de israelí, ¿no? De Israel, haciendo de las suyas con todo el apoyo de Occidente y específicamente de Trump. Y eso es un momento muy, muy complejo. Yo creo que estamos conscientes todos de que estamos viviendo un momento muy complejo de la historia, ¿no? No solamente un punto de inflexión, algo muy grave. Estamos, yo diría, asomándonos al precipicio. Tú hablas efectivamente de lo que significa de que no se dice, no se levanta la voz frente a determinados hechos. Pero, por ejemplo, ayer se sale Estados Unidos, Trump decide salirse de la UNESCO. Y hay dos argumentos que esgrime, entre los tantos que sacan, ¿no? Sale de la UNESCO, van a salir ahora a fin de año. Estados Unidos se retira de la UNESCO, primero porque tiene una agenda anti-israelí, y en segundo lugar porque tiene una agenda woke. Sí, o sea, claro. hay un tema ahí muy complejo que se instala también con las ultraderechas. O sea, esto no es producto de un loco excéntrico, aquí hay una agenda detrás, y hay una agenda que no solamente la está llevando a cabo Trump desde la Casa Blanca, que la están llevando las otras derechas que están gobernando en otros países y los que pretenden gobernar en los nuestros. Entonces yo creo que tenemos que estar como muy alerta porque estamos viviendo tiempos muy complejos y eso es muy grave. ¿Tienes alguna esperanza de un mejor futuro o de algo pase, etcétera, etcétera? ¿Y cuál sería, si es que la tienes? Estaba leyendo, porque tengo que hacer un texto, dar una conferencia también sobre Palestina, y que siempre es un horror, porque siempre estoy escribiendo sobre Palestina, pero siempre sentarse es un horror. El cerrar los ojos, yo a estas alturas frente al televisor, cuando veo las imágenes cierro los ojos porque ya no puedo, es algo tremendo. Me pasa algo ¿no? parecido. Es algo muy tremendo. Sí, yo pensaba justamente que Palestina viene resistiendo desde hace más de 70 años. Palestina resiste, la esperanza es la resistencia, es un pueblo que resiste. No van a terminar con Palestina. Palestina es no solo el futuro de la humanidad en términos simbólicos de lo que significa, es también un ejemplo de resistencia. Palestina ha resistido desde hace décadas. Ha resistido a masacres, matanzas, ha resistido al desplazamiento, ¿no? Sus casas se le siguen siendo robadas hoy día por los colonos fanáticos de ultraderecha que están hoy día en Cisjordania. Están sacando a patadas, ¿no? Y a balazos a los palestinos de sus casas para adueñarse de ellas. Pese a todo eso, yo creo que Palestina va a levantarse, Palestina va a seguir existiendo y Palestina finalmente va a triunfar, porque finalmente si no triunfa Palestina, no triunfa la humanidad. Y Palestina, si es derrotada, es la derrota de la humanidad. Creo que en ese sentido mi esperanza sí, es que Palestina con toda su historia de resistencia, y sigue resistiendo, hoy día resiste a la muerte, ¿no? Hoy día vivir es un acto de resistencia. Resiste a la muerte porque efectivamente Palestina no puede desaparecer. Y mi esperanza es esa. Palestina hoy día es un símbolo del horror de la humanidad. Sin lugar a dudas, y Un nuestra símbolo comunidad. de la deshumanización. Nuestra comunidad se manifiesta también frente a lo que se conversa acá. Y Diego Flores dice, saludos a la gran Farideh Serán. Nadaya dice, a mí me preocupa lo que pasa en Gaza porque me demuestra que en cualquier lugar lo podrían hacer. Manuel González dice, Palestina libre. Y Mónica Quesada dice, saludos cariñosos a la destacada periodista chilena Farideh Serán. Te quiere el público de la comunidad, están fascinados escuchando, así que siempre es bueno poner su opinión aquí también. Oye, Gracias por la invitación. Lo que dice importante. una persona ahí, que dijiste tú, la segunda creo. Me preocupa que lo que pasa en Gaza porque que demuestra puede que en cualquier lugar lo pueden hacer. Es que yo perdóname que te insista en este punto, pero el derecho internacional a partir de lo que pasa en Gaza fue borrado. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí. Fue borrado. Sí. O sea, no hablemos de Ucrania con Rusia, porque no, en Gaza se borró el derecho internacional, hay no sé cuántas declaraciones de la ONU y instrucciones de la ONU, no sé lo que sea, decretos de la ONU, no ha servido de nada. que no pasa nada. No, el derecho internacional... No. Entonces, eso nos muestra también que lo que pasa en Gaza podría pasar en otros lados. Cualquier otro lado. Y entonces por eso yo concuerdo mucho con tus palabras en decir Gaza es el mundo hoy, ¿no? Así es. Que Rodrigo Así Carmi es. lo ha dicho más de una vez. Sí, Y yo es me una impresionó. metáfora del mundo. Pero es que Así es. a mí yo no te lo escuché a ti primero, sino que a Rodrigo Carmi hace un tiempo y me quedé impresionado y le he dado muchas vueltas y tiene toda la razón. Hoy es Gaza, pero mañana puede ser cualquiera.
digamos, Así es. que Estados Así Unidos es. o que otra potencia diga no me interesa y empieces, las resoluciones no importan, nada importa, salvo lo que quiere el dueño del mundo, ¿no? Así es. Estoy de acuerdo contigo, creo que efectivamente Gaza es la metáfora hoy día de la humanidad. Exacto. Es la metáfora de lo que puede ocurrir. Gaza no es solo Palestina, no es solo Palestina, no es solo Palestina, no es solo Gaza, es el mundo. Y es bastante brutal. Y además, si vemos lo que está pasando en otros lados, es perfectamente posible. Es muy brutal, Daniel, y esto es un tema que va más allá de las comunidades palestinas, árabes o lo que sea. Esto es un tema de toda la humanidad, ¿no? Más allá de tus orígenes, es un tema de toda la humanidad. Y eso hace que efectivamente sea algo muy complejo, muy complejo. Y gracias a ustedes, además, porque creo que a propósito de este concepto que a mí me quedó dando vuelta, ¿no? De este pánico moral que se instala en las élites dominantes, en las élites gobernantes, en las élites, los líderes de opinión, en los periodistas, en la academia, en los políticos, de no hablar, de no decir las cosas por su nombre, por miedo a la represalia, son fundamentales las voces como la de ustedes, como la de un periodismo independiente y libre, que no le tema y que tenga un compromiso con los derechos humanos, que finalmente es eso. Claro. Cuesta dimensionar el grado de miedo que existe en las personas apolíticos, digamos, comunes y corrientes, las personas que no quieren meterse en problemas. Para ellos, el camino de menos resistencia es el camino de apoyar el genocidio. Porque ir en contra del genocidio es un problema hoy en día, ¿no? Cuando pensamos en las cosas que son de consenso, es malo que mueran niños. Ya. La paz mundial es algo que queremos. Yo siempre pienso eso como el Miss Universo. Ya como cosas que responden, como queremos paz en el mundo, ese es el gran deseo. El hecho que hay un genocidio, todos sabemos que hay un genocidio, y no es de sentido común simplemente decir como de la mojigatería típica de las personas que no quieren meterse, qué malo, qué malo. No se puede ni siquiera decir eso. Es difícil dimensionar eso. A mí me cuesta todavía entender cómo hemos llegado a esto, porque una cosa es decir que, claro, hay una situación geopolítica, las personas no quieren pronunciarse, pero ni siquiera la expresión de una solidaridad humana básica es posible en los espacios. Es impresionante esto, y todavía no logro. Yo leí el ensayo de Papé, pero no sé, no logré entender de dónde está saliendo eso. No sé si leíste, Feride, el ensayo de Bartov, que dice: Sí. yo soy experto en genocidio y sé reconocer... En el New York Times, justamente lo terminé de leer, ¿no? El de Bartov, que es muy Sí. interesante, que salió publicado hace un par de días, ¿no? En el New York Times. Y yo quería decir que... Y lo tengo aquí marcado, ¿no? Soy un estudioso de genocidio, reconozco cuando veo uno, ¿no? El de Omer Bartov. Y de todo Sí. esto, que es bien interesante el análisis, es impresionante también. Sí. Dicho de paso, de la vergonzosa, es un experto en genocidio, es profesor de estudios de genocidio en la Universidad de Brown, y el New York Times pone de vuelta su columnista, periodista sionista, cuyo conocimiento de situaciones precisamente cero, y lo pone como... eso son dos posiciones de debate, realmente vergonzoso. Sí. Pero lo que más me llamó la atención de todo esto, es un párrafo que empieza a hablar del estudio de genocidios. Uno no piensa mucho en lo que va a pasar a largo plazo con esa destrucción. Entonces el ensayo dice acá, lo que temo es que una de las secuelas del genocidio en Gaza es que no va a ser posible seguir enseñando e investigando sobre el holocausto de la misma manera como hicimos antes. Porque el holocausto ha sido invocado sin piedad de parte del Estado de Israel y sus defensores como una forma de blanquear los crímenes de las Fuerzas Armadas israelíes, y entonces el estudio y la memoria vinculado con el holocausto pierde su preocupación con la justicia universal y vuelve al mismo gueto étnico de antes de fin de la guerra. Así es. Es que Es realmente muy el consenso de posguerra, cuando hablamos de derechos humanos, viene de eso. Viene de la idea del holocausto, no como una de las muchas matanzas de minorías que tenemos, el genocidio de los armenios y todos los demás, sino como la idea de la muerte industrializada y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Esto es el mal absoluto, no debe pasar a nadie. Y eso es más o menos la base del pensamiento occidental de la posguerra. Y el momento, y por eso no dimensiono lo que va a pasar posterior a eso. Sí, es que es muy interesante lo que tú dices, Hassan, porque eso te indica entonces que cuando decimos que Gaza es Auschwitz,
estamos diciendo, ojo, ese es el punto mayor, ¿no? Se desmorona todo ese sistema. Ya no pueden, es también la destrucción, es por sobre todo la destrucción moral de Israel como Estado, Bueno, ¿no? sí. Y es la destrucción moral, además, en Total. términos del argumento, ¿no? Del holocausto, que es un horror lo que ocurrió con el holocausto. Pero que eso esté pasando hoy día con Palestina y sus perpetradores vienen de esos orígenes, es realmente muy brutal, es realmente muy brutal. Claro, Y se por eso molesta rompen tanto. mínimos Y por eso, civilizatorios que creíamos que ya estábamos de acuerdo. bueno, no existe, se acabaron esos mínimos Ya no civilizatorios existe. y tú te das cuenta que es muy brutal. Y ahí está el tema de la censura, del pánico moral, de las complicidades, de esos silencios y esas omisiones. Si tú ves ayer, por ejemplo, ayer se clausuraron debates muy interesantes en Estados Unidos, de la CBS, ¿no? De un famoso entrevistador que le molestaba Sí. a Trump. Acabó con un programa como de 20 Colbert. años que tenía ese programa. Sí. O sea, el tema de la libertad de expresión hoy día, antes uno pensaba que lo de Trump podía ser una suerte de macartismo, ¿no? Hoy día tú te das cuenta que el macartismo queda pálido al lado de esto es una cosa mucho más grave lo que está pasando. Entonces sí, vuelvo al tema, al tema conceptual y del tema de genocidio. Esto que se está instalando hoy día en vivo y en directo, ¿no? Pone en cuestión no solamente todo el derecho internacional, sino esos mínimos civilizatorios y además un discurso y una suerte de, entre comillas, supremacía moral, ¿no? Que tenía el Estado de Israel al momento de reivindicar ciertos derechos que se desmoronan porque efectivamente con esto en las ruinas de Gaza están los trazos de la ruina moral del Estado de Israel y eso es bastante evidente y por eso todos estos discursos, ¿no? de tachar de antisemitismo cualquier crítica al ejército israelí, a Netanyahu, a su política de exterminio y de limpieza étnica. Y por eso hay que tener mucho cuidado y por eso creo que el concepto de pánico moral es tan importante de interpelarlo, porque de alguna manera está intentando ahogar, con esa omisión, ahogar un debate, esconder un debate. Es inaceptable que se diga de que es una reacción antisemita cuando se habla en contra del Estado de Israel. Inaceptable que se señale a alguien como antisemita porque está en contra de las políticas de Netanyahu. Eso es inaceptable, eso es deshonestidad intelectual. Y eso nosotros tenemos que depararlos además como periodistas y como parte de los miembros de la opinión pública. Sí, pero es que me interesa mucho el tema. No hay destrucción moral de Israel. Hay destrucción moral del Occidente. Exactamente. ¿Y sabes por qué? También, Porque por supuesto. cuando estuvo el Sí. Holocausto, Occidente peleó con aquel país de Occidente que estaba haciendo un holocausto. Entonces dijo, no, pues, usted con su postura no le creemos. Estados Unidos, el resto de Europa, etcétera. Cayó Francia después, o sea, los propios italianos mataron a su líder. O sea, hubo decir, no, hasta aquí nomás, usted está mal, Occidente no tiene estas posturas. Hoy día todo Occidente está en concomitancia. Es cómplice. Entonces, esto es peor en términos Claro como que sí. morales, en términos de pensamiento, ¿cierto? Que el Holocausto. Porque en ese momento hubo gente que dijo no, y países que dijeron que no, y potencias que dijeron que no, hasta aquí nomás, esto no se hace. Bueno, y ahora están todos callados, todos, como dices tú, con complicidad, algunos poniendo plata. Mientras sus cancilleres dicen, no, está mal esto, pero siguen poniéndole plata, ¿cierto? Comprando armas, etcétera. Pero es todo Occidente. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Los árabes y musulmanes le hacen poner velo a las mujeres. Sí, está mal eso, pero no me venga usted a dar lecciones, po. ¿Me entiende? Hay una caída de la moral occidental, del pensamiento occidental, porque están todos juntos por el genocidio en vez de combatirlo. No sé, ¿qué crees tú? Así es. Estoy de acuerdo, comparto contigo que es un momento muy complejo, muy complicado, de que esta cadena de complicidades donde está Estados Unidos, está Netanyahu, está Israel y están los gobiernos occidentales, la Unión Europea, es muy brutal. O sea, no es posible, Daniel, que en casi 2 años de masacre no sean capaces de detenerlo, porque no quieren detenerlo, porque no les importa, porque nuevamente están intentando cambiar el mapa del Medio Oriente, porque no les interesa un Estado palestino, porque quieren exterminar al pueblo palestino, porque es una piedra en el zapato, ¿no? Y ahí las complicidades son de muchos, incluyendo algunos regímenes árabes, ¿no? Algunos países árabes, por Sí, supuesto. claro. Y eso es muy brutal. Y la historia, ¿no? Finalmente, vamos a ver qué pasa. Siempre se habló en las crisis de la calle árabe. Recuerdo la primavera del 2011, ¿no? La primavera árabe, se hablaba de la calle árabe, cómo reaccionaba la calle árabe.
Hoy día, bueno, uno entiende, cambiaron el mapa del Medio Oriente, votaron a Saddam Hussein, votaron a Gaddafi, votaron a Bashar al-Assad, han ido votando todos los regímenes para efectivamente no tener para tener el control absoluto sobre toda la región, sobre toda la zona. Por eso yo creo que esto no es algo casual, yo creo que esto es algo planificado, es algo totalmente planificado. Corresponde a dar vuelta el mapa del Medio Oriente para un otro momento, para un otro periodo, y creo que eso es muy complejo. Puede ser, en términos de geopolítica, lo que claramente está pasando es que Israel se ha transformado en, bueno, honestamente, otro país del Medio Oriente, porque el Medio Oriente se caracteriza lamentablemente por regímenes autoritarios, con fuerte componente religioso. Lo poco que quedaba de una inspiración sesentera de la granja colectiva del kibutz, de una visión de una democracia algo consultiva, que claramente el deterioro moral de mantener una ocupación, un apartheid, donde hay una democracia más o menos liberal para un pueblo y un sistema autoritario para otro, termina infectando justamente la parte democrática, donde Israel en 1990 es la última vez que uno podría hablar de una democracia mínima israelí, y el deterioro moral, pero también política del país implica que en términos geopolíticos está toda la parte buena, entre comillas, de Hasbara, como el sueño de hacer crecer el desierto y todo lo que hacían antes la diplomacia pública israelí, desapareció. Ahora es puro ataque contra personas para silenciar crítica de genocidio. O sea, en ese sentido, Israel ha perdido la parte propositiva, solamente los ataques. Pero es más fácil incluso, yo creo, que entender esa cuestión geopolítica del Medio Oriente que entender el efecto que mencionó Daniel de lo occidente. Y yo quería terminar con esta pregunta, porque yo creo que para nosotros, sobre todo desde un programa, es fácil criticar a los estados. Es fácil criticar a la diplomacia. Es fácil criticar a las Fuerzas Armadas. Pero lo que está pasando con el pánico moral es en las universidades también, es en los periódicos también. Y justamente es ahí, en el mundo de la sociedad civil, donde estamos nosotros, que esta cosa está pasando, que tiene efectos que pueden ser mucho más extensos y profundos, que cuesta entender, porque hay personas que están levantando. Nosotros levantamos la alerta como estamos en contra del genocidio porque es malo que mueran niños. Simple. Pero también hay personas que están diciendo, ojo, que acá hay que tratar de salvar los muebles del orden occidental, porque acá estamos perdiendo el concepto básico de derechos humanos y de la iluminación. Absolutamente. Y si se está cayendo esto, eso es donde realmente la idea Gaza es todo el mundo, llega a ser más profundo. Porque uno podría decir de Sudán, ¿no? Todos nuestros celulares tienen coltan, que es ese mineral para las baterías, y dentro de eso está la guerra donde murió más de 1 millón de personas en el Congo. Pero la conexión entre eso no es tan. Porque nadie está defendiendo activamente la guerra civil en el Congo. Es un resultado de más bien de descontrol. Lo que está pasando es que hay una activa promoción de genocidio en el caso de Gaza. Y eso vinculado directamente con nuestra idea de lo que es derechos humanos, genocidio, protección de individuos de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, desde el mundo de los medios de comunicación y desde el mundo de las universidades, que son los dos lugares tuyos, ¿cierto? ¿Cómo piensas que eso va a salir? Como más allá de lo político, como en términos de cómo se recupera la universidad después de eso, cómo se recupera los medios de comunicación después de eso. Bueno, el ensayo que tú y yo leímos de Papé se llama Sobre el coraje de hablar. Y yo agregaría de debatir, de analizar, de no callar, ¿no? Creo que lo que está en juego también es la eliminación del pensamiento crítico, de la capacidad de reflexión. Cuando la ultraderecha, y pues todo esto está relacionado, Hassan, cuando la ultraderecha va en Estados Unidos y en todas partes, también aquí en Chile, en contra de las universidades con los estudios de género,
Yo soy testigo cuando hace 3 años atrás, 4 años atrás, ¿no? Yo era vicerrectora de extensión de la Universidad de Chile, llegaban los oficios de parlamentarios del Partido Republicano pidiendo a la Universidad de Chile que informara cuáles eran los programas de género que estaban se estaban sí, salió en los diarios eso desplegando también. y cuáles eran los... O sea, eso te está indicando que esto es una agenda, ¿no? Una agenda que tiene que ver con un retroceso cultural, que hay una pelea, una batalla cultural que está en juego, ¿no? Junto con esta andanada de la ultraderecha. Ahora, ¿cuál es el rol de la Universidad y de los medios de comunicación? Nosotros tenemos un rol fundamental y yo creo firmemente que los periodistas tenemos que estar al servicio de la democracia y de los derechos humanos. Que los periodistas no somos neutrales frente a los temas que tienen que ver con la democracia, con la profundización de la democracia y con el respeto a los derechos humanos aquí y en todas partes, aquí en la Quebrada del Ají, ¿no? Sin dobles estándares. Y en ese sentido el silencio, ¿no? de una cierta parte del periodismo, frente a no solamente a los temas de Gaza, han guardado silencio frente a otros temas muy brutales, es para ser interpelado, ¿no? Es inaceptable. Y en el caso de la academia, creo que yo, así como creo que Palestina resistirá y sigue resistiendo, creo que las universidades, su rol es resistir a esta andanada, esta oleada, ¿no? Neofascista que se instala en sus campus, que hace que hoy día tenga la Universidad de Columbia, ¿no? Que decida expulsar a 80 estudiantes que participaron en mayo del año pasado en las manifestaciones en los acampes por Palestina en Estados Unidos, que hace que Harvard esté impugnando, interpelando que le quitaron los fondos para que existiera. Creo que hay que resistir. No entregarse. ¿Y cómo se resiste? Con pensamiento crítico, con debate, no permitiendo que te acallen, no guardando silencio, ¿no? Teniendo el coraje de seguir hablando, aun cuando eso te implique ciertos riesgos. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Que te quedes sin trabajo, es cierto, pero que un periodista, la base, el capital de un periodista es su credibilidad. Cuando ese periodista calla, omite, está trabajando sobre su más preciado bien, que es esa credibilidad. Y hoy día la opinión pública que está informada, que tiene 1000 posibilidades también de informarse, sabe cuando el periodista es creíble y cuando no es creíble. Y creo que eso es fundamental. ¿Cuál es la palabra? Resistir. Resistir la andanada de la ultraderecha, resistir la andanada de los discursos y de las fake news y de las mentiras. Por ejemplo, el evitar el debate sobre el horror del Estado de Israel, sobre el genocidio, para que no te tilden de antisemita, ¿no? El denunciar lo que significa el sionismo, porque efectivamente bajo la carátula sionista, ¿no? Se esconden y con eso intentan defender todo. Hoy día el sionismo es cómplice, ¿no? De todo esto que está pasando porque finalmente un proyecto sionista que se está llevando a cabo en Palestina por parte del Estado de Israel. Por otro lado, creo que es importante también decir que el asumir de que todo esto empezó el 7 de octubre y omitir que estamos ante una ocupación que lleva más de 80 años, es también una forma de mentir. Sí. Porque la palabra ocupación no está en el léxico. No se habla de que esto es un pueblo ocupado de hace décadas, ¿no? Por el Estado, por las fuerzas de ocupación israelí. No se está hablando efectivamente del trabajo que están haciendo los colonos. No se está hablando de las distintas catástrofes, desplazamientos forzados, las distintas matanzas que ha hecho el Estado de Israel a lo largo de estas décadas de ocupación. Esa es otra forma de complicidad. No omitir información, no decir las cosas por su nombre, temerle a eso. Y creo que en ese sentido lo que tenemos por delante es una tremenda tarea, porque sé que no están los tiempos, no son tiempos fáciles para poder resistir desde la palabra, desde el pensamiento crítico, desde lo que sea. Pero creo que tenemos el deber moral de hacerlo. Lo hemos hecho en otros momentos. Creo que este es un momento más en que a todos nos ponen a prueba. Nos quedamos con el verbo resistir en este último momento, porque eso nos identifica a nosotros, se identifica a Palestina, te identifica a ti, Faride. Así que te damos las gracias por haber compartido con nosotros y conversado con nosotros esta mañana. Nuestra audiencia está muy feliz, está muy en llamas. Nos educamos aquí entre todos y aprendemos entre todos. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Por ustedes. Gracias. Buenos días, Faride. Y muchas gracias a mis dos compañeritos el día de hoy, Hassan, Daniel. Gracias por Hassan el tardío, dices tú. Ese mismo. Yo me parezco más grande que Daniel Stingo. Sí, que tú eres más grande que yo. Tú eres uno de los grandes. De los grandes. De los grandes. Nada, y agradecerle también a nuestra... tiene así como... Sí, me achican. Que nos vio, que nos aguantó y que nos apañó esta mañana, que nos mandó sus comentarios, sus audios y todo. Así que vayan
Vayan, suscríbanse, aprieten la campanita, compartan los contenidos. Oye, en y Instagram todo. estamos como a... ¿Cuánto estamos? A Como a nada. 199.000 A nada de los personas. 200.000. A nada de los 200.000. Sí. Así que gracias a ustedes por su sintonía, por su audiencia, por compartir nuestros contenidos, por comentar y por ser parte de esta comunidad. Así que nos vemos mañana a eso de las 10 y algo de la mañana. Besitos Pasadito, para todos. pasadito. Pasadito. Besitos para todos. Chao, chao. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente. Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran, contigo.